Dios esté bendiciendo a cada uno de ustedes que está del otro lado viéndonos. Le agradecemos a Dios por sobre todas las cosas de poder estar al aire una vez más para compartir la palabra de Dios. Este es un programa que hemos llamado, que hemos titulado Hablemos de la Biblia, ¿no? Amén. Y se trata en esencia de eso, ¿no? De hablar de las Escrituras, porque las Escrituras nos manifiestan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y es en Él en quien hay que creer. El pecador, el incrédulo, tiene que venir por el camino de la fe y del arrepentimiento y poner la fe en Jesucristo. Por eso, aquellos que somos hijos de Dios, salvados por la gracia de Dios, tenemos la responsabilidad de predicar a Cristo Jesús, el Evangelio de Dios que es acerca de su Hijo Jesucristo, como el apóstol Pablo escribió en los primeros versículos allí en la carta a los romanos. Así que le animamos a que nos acompañe en estos minutos que vamos a compartir. Así que bueno, Leonardo, Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar una vez más. Buenas noches y bueno, bendiciones para todos, para los que estén escuchando. Y bueno, que Dios bendiga su palabra, que nos des la sabiduría para poder llegarle a la gente, para poder evangelizar, una forma de evangelizar también. Y bueno, que Dios nos bendiga y nos guíe siempre. Y nos guíe, como siempre. Así es. ¿Qué te parece, Leonardo, si compartimos con los ¿Doy los contactos? Los contactos. Bueno, si alguno por ahí le genera dudas, quiere averiguar o comunicarse con nosotros para agregarse a lo que es el estudio y todo eso, acá le dejo el contacto. Bueno, acá en Pehuajó, 2396 44 23 47. Si hay alguien que esté fuera del país y quiera también quitarse alguna duda, es más 54 02 396 15 44 23 47. Más 54 2 396 15 44 23 47. Muy bien, también aprovechamos, Leonardo, y damos, ¿no?, las actividades de la iglesia semanales, ¿no? Tenemos los días domingo. La reunión general, el culto. 19 y 30 horas. 19 y 30 horas es Chazaín y Sastre, ¿no? Exactamente. Y después tenemos los lunes. Los lunes tenemos estudio. Estudio de varones, discipulado de varones. Discipulado de varones, los martes también, que lo hacemos también. y yo. Los miércoles tenemos este programa. Los jueves también, reunión general, que es donde nos juntamos con todos los hermanos, siempre a estudiar la palabra, gracias a Dios, siempre a conocer un poco más de nuestro Señor Jesucristo. Así que cualquier cosa, alguno que tenga alguna inquietud, puede comunicarse a ese mismo número que acaba de dar Leonardo, ¿no? Se puede comunicar con el ministerio, ¿no? Iglesia Bíblica, Comunidad de Gracia, ¿no? Amén. Así que bueno, le animamos a la que nos acompañe. Vamos a ir a la Escritura. Hoy vamos a empezar a desarrollar un tema, ¿no?, que lo vamos a extraer de un texto que está en Mateo capítulo 16, más precisamente el versículo 15. El versículo 15, ¿no? Hay una pregunta que el Señor Jesucristo le hace, pero vamos a ver un poco el contexto de este capítulo 16, donde vamos a extraer el pasaje, ¿no?, el texto clave, el texto base, donde vamos a empezar a desmenuzar sobre esta pregunta importantísima que el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos, ¿no? En este capítulo 16, por ejemplo, tenemos una continuación de lo que viene anteriormente, ¿no?, del conflicto que Jesús venía teniendo con los fariseos y con los saduceos. En los primeros versículos del capítulo 16 nos habla de ese conflicto, ¿no?, que ya venía de capítulos anteriores. De la demanda de señal. Claro. De una señal. Después tenemos en los versículos 18 al 20, tenemos la revelación futura que el Señor Jesucristo hace de la fundación de su iglesia y la autoridad que Jesús le iba a delegar a su iglesia. Eso lo tenemos, por ejemplo, en los versículos 18 al 20. Y también en los versículos 21 tenemos el anuncio que hace Jesús, ¿no?, de su muerte y de su resurrección, ¿no? Y también el versículo 22 y 23, todo esto está en el capítulo 16. Tenemos la reprensión que hace el Señor Jesucristo, ¿no?, a la petición totalmente errónea que hace Pedro, ¿no?, ante la revelación que Jesús hace de su muerte y resurrección. Y en los versículos finales del capítulo 16 tenemos el costo de seguir al Señor Jesucristo, ¿no? Eso lo tenemos en los versículos 24
al 28. Pero Leonardo, ¿qué te parece si leemos, ¿no?, desde el versículo 13 al 15 para ver qué está sucediendo, ¿no?, en esos versículos del capítulo 16? Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién dice que soy yo? Ahí está, ese verso 15, ¿no? Sí. Jesús les dice: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Qué pregunta Esa es la tuviera, pregunta importante que le hace el Señor Jesucristo. Y el verso 13 que vos leías, Leonardo, dice: viniendo Jesús de la región de Cesarea. Si nosotros tomamos un mapa de la geografía, ¿no?, de la antigua Palestina, nos vamos a encontrar con 3 Cesareas, ¿no? Pero Cesarea es Cesarea de Filipo, la cual estaba ubicada, ¿no?, al norte del mar de Galilea. El Señor se encontraba al norte, ¿no? Por eso lo dice en el versículo 13, viniendo de la región de Cesarea. Y en las condiciones oportunas, ¿para qué? Para comenzar su viaje, encaminarse hacia Jerusalén y hacia la cruz, ¿no? Ahí va a terminar su ministerio. Pero antes de comenzar el viaje, había 2 cosas importantes, que sus discípulos debían tener en claro, ¿no? Y eso está en la pregunta que Jesús hace a sus discípulos. Antes de comenzar ese viaje hacia Jerusalén y hacia la cruz, Jesús les hace a sus discípulos, ¿no?, una pregunta, porque ellos deben tener en claro 2 cosas importantes. Número 1, ellos tenían que tener la claridad, la convicción de quién era Él. De quién era Él. Ya habían estado 3 años con Jesús durante su ministerio, pero ante esta pregunta que les hace Jesús, Jesús lo hace para que ellos tengan en claro, en primer lugar, quién era Él, y en segundo lugar, qué iba a hacer en Jerusalén Jesús, ¿no? De ahí viene esa pregunta que Él les hace en el versículo 15, Leonardo, ¿no? Así es. ¿Qué les dice en el versículo 15? Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? ¿No? Eso es lo importante, ¿no? Sí. Aquellos que somos cristianos, aquellos que hemos confesado al Señor Jesús como nuestro Salvador, tenemos que tener la plena convicción de saber quién es Jesús. Porque no solamente en este tiempo, Leonardo. No. En este tiempo, fijémonos la pregunta anterior, en el verso 14, cuando Jesús le dice: ¿quién dice la sociedad que soy yo? Les pregunta. A ver, ¿cuál es el comentario que hay, no, sobre mí? Dice Jesús. A ver, coméntenme, le dice Jesús a sus discípulos. ¿Y qué le responden ellos en el verso 14? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Claro, había distintas, ¿no?, ideas, claro. ¿no?, concepciones de quién era Jesús en la sociedad, ¿no?, de Palestina en ese entonces. No, lo mismo pasa hoy y lo mismo ha pasado a lo largo de la historia. Si nosotros salimos a la calle a hacer una encuesta, nos vamos a encontrar también con un abanico. Exactamente, ¿no? Por ahí el Jesús de amor, nada más. Claro, muchos voy a decir: no, Jesús para mí fue un gran revolucionario de su época. Otros dirán: fue un gran maestro de moral. Otros dirán: y fue un Dios, un adelantado. Un adelantado. Y podemos sumar y hacer una lista amplia, ¿no?, de las ideas que tiene la gente. De las ideas de la gente, claro. Sobre Jesucristo. Pero Jesús inmediatamente se voltea y va a sus discípulos. A Él le importaba que aquellos que habían creído en Él. ¿Cuál era el concepto que ellos tenían de Jesús? Aparte de ello, iban a marcar el terreno después para iban los a creyentes. Continuar el ministerio. Exacto. ¿No? Y Jesús Él lo marcó, ellos lo iban a tener que caminar. Exactamente, iban a tener que continuar la obra que Él había comenzado, ¿no? En cuanto a la predicación, ¿no? Claro, se entiende, sí, ¿no? sí, La llevar el obra evangelio. consumada de Cristo fue la muerte en la cruz por los pecados. Y Él en el verso 15 se voltea y va a sus discípulos, y les dice, ¿no? Y Él les dijo: ¿y vosotros? Ya está, ya me dieron la opinión de la sociedad. Personas, ya está, ahora a mí me importa, está diciendo Jesús, ¿qué es lo que ustedes piensan de mí? Y ahí es una buena pregunta, Leonardo,
para que cada uno de ustedes que nos está viendo y escuchando, ¿no? Si son cristianos, también hacerte esa pregunta. ¿Quién es realmente Jesús para ti? ¿No? Amén. Y eso es lo que vamos a ver a través de las Escrituras, que obviamente no nos va a alcanzar este programa, ¿no? Lo vamos a seguir desarrollando en los programas que siguen. La Biblia está hecha para Jesús, así que fíjate si La Biblia da testimonio de principio a fin de Jesús y su obra. Pero les pregunta Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes realmente? Y en verdad, Leonardo, es triste decirlo, pero hay muchas personas en el ambiente evangélico cristiano, ¿no? Que no tienen una percepción correcta de quién es Jesús. ¿No? Y a través de las Escrituras, nosotros lo primero que vamos a ver, ¿no? Es que Jesús es Dios. Y si es Dios... Otro punto de vista que yo veo, ¿no? Analizo por ahí, es que es justo. Y esa palabra por ahí la gente por ahí no la entiende. O sea, es justo en amor, es justo en justicia, es justo en verdad, ¿no? Y eso se ve plasmado en todo. O sea, Sí, Él es justo. Sí, pero Ni vamos allá a ir ni acá. exactamente, Es justo. porque es Dios. Exactamente. Y Dios es justicia. Y a veces se sorprenden cuando dicen Dios es justo y por eso cuando tiene que poner su ley. No, cuando Dios tuvo que enviar un juicio, lo envió. Lo envió. Y el juicio que envió Dios a través de la historia que tenemos registrado, podemos empezar por el diluvio, Sodoma y Gomorra, siempre los juicios fueron justos. Justo, exactamente. Siempre justos fueron sus juicios. Por eso hay que saber el contexto de por qué llegó el juicio, Exactamente. cómo estaba la humanidad. Exactamente. Bueno, vamos a ir a un versículo para empezar a desmenuzar quién es Jesús. La palabra de Dios nos da testimonio de Jesús. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, Jesús le dijo a unos religiosos judíos, les dijo, ¿no? Las Escrituras dan testimonio de mí. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 10, Juan 10, versículo 30, Juan 10, 30, y escuchémoslo a Jesús dando él testimonio de sí mismo. Juan 10, verso 30. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos, ¿no? El contexto es judíos que están rechazando a Jesús. Y Jesús le dice a este grupo de judíos que estaban rechazando a Jesús en un momento dado de esta conversación, de esta práctica que están teniendo. Jesús le dice, yo y el Padre somos uno. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que está revelando Jesús? Que Él es Dios. Que Él es Dios. Entonces, el punto de partida, si lo tuviéramos a Jesús aquí entre nosotros, obviamente que lo tenemos a través de su palabra, pero imaginémonos que Jesús está acá en carne y hueso con nosotros. Veríamos ¿no? a Dios. Y Él nos preguntaría a nosotros, no a sus discípulos, ¿y ustedes, Leonardo, Daniel, quién dicen que yo soy? Y nosotros, obviamente, al tener la bendición de su palabra, ¿qué le responderíamos? Sin dudar. Dios. Tú eres Dios, Señor. Exactamente. Y digno de Ya, toda toda nuestra adoración, de toda nuestra obediencia y de todo nuestro servicio, Señor. Amén. Porque tú eres Dios. Amén. Y nos postraríamos a sus pies y lo alabaríamos y lo honraríamos, ¿no? Entonces tenemos que entender, Leonardo, que Jesús es Dios. Amén. Y si es Dios, debemos servirlo, obedecerlo, amarlo, adorarlo, reverenciarlo, tenerlo muy en alto y tiene que ser el temor de nuestras un almas. sacrificio vivo, ¿no? Tenemos que ser. Exactamente. Así es. Entregarlo Eso. como sacrificio vivo, como dijo Pablo en Romanos 12, Exactamente. verso 1. Si quieren, o sea, responderse una pregunta que todos la deben tener, ¿no? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos un sacrificio vivo para Él. Exactamente. Que lo alabemos. Somos alabanza de Él, ¿no es? Que vivamos para Él, ¿no? Con todo nuestro ser, tanto la parte inmaterial como la parte material, que esté ofrendada a Él como sacrificio vivo, como decía el apóstol Pablo. Es que una vez que el Señor te llamó, sos de Él, es así. Somos pertenencia de Él. Y bueno, fijémonos, por ejemplo, si nosotros vamos a la carta, a la primera carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, a los creyentes de Corinto, así en el capítulo 6, versos 19 y 20, hablando de que somos de Él. Fijémonos qué dice el apóstol Pablo con relación a ese punto, 1 Corintios 6, a ese punto, Leonardo, que vos estabas marcando, que somos de Él, una vez que
hemos sido alcanzados por su gracia, por esta salvación, por ese llamado eficaz que Él ha hecho a nuestros corazones, transformándonos. El Espíritu solo te lleva a comprender todo, ¿no? Exactamente, Espíritu que tenemos de parte de Él. Sí, Versículos obvio, 19 y 20, ¿qué nos dice ahí el apóstol Pablo? 1 Corintios 6, 19 y 20. O ignorar que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es en vosotros. Bueno, el cual es en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Ahí está, que no sois vuestro. ¿No? Le está recordando el apóstol Pablo a estos creyentes de Corinto que obviamente ¿no? Dejaban mucho que desear en sus vidas cristianas. Claro, tenemos una lista de pecados mucha que estaban carnalidad. practicando. Exactamente, ¿no? Entonces Pablo llega a este punto, ¿no? Diciéndole entre signos de interrogación, ¿están ignorando, no se acuerdan que ustedes son, porque Dios los alcanzó con su salvación? Ahora son, como dice el verso 19, ¿no? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso, No, Pablo acá estaba poniendo orden en la iglesia. exactamente. Era un desorden. Y le está recordando eso, Leonardo. Sí. Que en cada uno de ellos, en su vida interior, estaba morando ni más ni menos que la tercera persona de la Trinidad, de este Dios trino. ¿No? Eso es lo que le dice en el verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Ojo Por hacer a lo que vos dijiste anteriormente. Iglesia de Corintios hoy en día habría muchas para poner. Lamentablemente sí. No es que hay algo que pasó, no, sigue pasando. Todo lo que pasa en la Biblia sigue pasando. Yo pienso que sería una buena bendición que la primera carta a los Corintios se estudie de principio a fin en las iglesias. ¿Para qué? Para sacar un montón de doctrinas erróneas que hoy se están practicando como si fueran bíblicas y no lo son. Porque en muchos lugares, muchas iglesias evangélicas que están practicando muchas doctrinas que no son doctrinas bíblicas, que no son revelación de Dios, sino que es pura carnalidad, puro humanismo, ¿no? Entonces sería de buena salud, ¿no? Que la primera carta a los Corintios se estudiase versículo por versículo, que se exponga, ¿no? Viste hoy, hermano, que hoy en día todo lo que sea del mundo, le ponemos Jesús o Dios y claro, todo entra, todo fluye. O sea, la palabra de nuestro Señor, en la cual tendríamos que tener mucha más reverencia de la que tenemos, se tiene que adaptar al mundo, no el mundo a la palabra. Exactamente. Es una cosa de loco a veces. Pero bueno, también eso que vos decís tiene que ver también con cumplimientos de proféticos. Sí, obvio, ¿no? ni hablar. Sí, Dios ya nos Timoteo, adelantó vas a Timoteo 2:4 y que esas cosas iban a suceder, que en los últimos tiempos, que son estos que estamos transitando ya, los últimos tiempos bíblicamente comenzaron con la venida del Mesías, eso no hay duda, pero nosotros estamos en los últimos días de esos últimos tiempos. Por eso se ha acrecentado, se ha multiplicado la falsa doctrina, la falsa iglesia, el falso creyente, y vemos también, Leonardo, ¿no? Que en la gente cada vez hay menos interés en la palabra de Dios. A veces, viste, te preguntaba, ¿vos lees la misma Biblia que yo? Sí, a veces nos pasa eso, ¿no? Sí. Si estamos leyendo la misma escritura. Sí, yo a veces me pregunto, ¿vos lees la misma Biblia que yo? Y yo no, eso que no tengo mucho tiempo de convertido y que empecé a conocer la palabra, ¿no? Bueno, ya vimos el versículo de Juan 10, verso 30, donde Jesús nos decía claramente que yo y el Padre somos uno. Nosotros sabemos que Dios se revela en las Escrituras como un Dios trino. Un Dios que está formado por tres personas. Un Dios, un solo Dios, pero compuesto por tres personas. Hay muchos textos que nos enseñan eso, el bautismo de Jesús. Génesis nomás. Sí, arrancando con Génesis capítulo 1, así verso 26, 27 y 28, cuando dice, hagamos al hombre. Después de crear todo Dios, en el sexto día dice, hagamos, esa palabra en plural, hagamos. Allá habla de la Trinidad. Claro, te da a entender que es una conversación intritrinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos que quieren rebatir eso diciendo, no, ese hagamos es que Dios está hablando con el ángel. No, porque nunca un ángel está hecho a la imagen de Dios.
Exactamente. Por eso ese hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra claramente muestra ya ese texto en Génesis capítulo 1 Sí, de que Dios es un Dios trino. Y si querés alegorizar, podés alegorizar un montón de cosas. Obviamente, ¿no? Sí. Pero ya ahí desvirtuamos, ¿no? Sí, Lo sí. que Dios nos Después, reveló. ¿cómo unís todo lo demás? Exactamente. Ese es el tema. Tenemos el bautismo de Jesús, la voz del Padre que se escucha en el cielo, el Espíritu Santo en forma corporal como paloma posa en Jesús y lo tenemos a Jesús siendo bautizado. O sea, tenemos la Trinidad en acción en el bautismo de Jesús. Totalmente, sí, sí. Más Antes claro de de eso. comenzar su ministerio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo tenemos manifestada la Trinidad también. Y hay otros textos también, ¿no? Sí, sí, que sí. hablan de eso. Pero bueno, volviendo al punto, Leonardo, ¿no? Jesús fue claro, tajante, ¿no? Muchos más textos hay en los evangelios, sobre todo en el Evangelio de Juan, sobre Jesús diciendo que Él es Dios, su divinidad. Ni hablar cuando Jesús tiene esa discusión con los religiosos judíos, fariseos y saduceos, así en el capítulo 8 de Juan, cuando le dice Jesús, antes que Abraham fuera, yo soy, ¿no? Los yo soy que aparecen en el Evangelio de Juan, ese yo soy, ¿no? Que está allí, aparece por primera vez en el libro de Éxodo, ¿no? Cuando tiene Moisés ese encuentro con el Señor y cuando el Señor le revela, cuando Moisés le dice, si voy a los ancianos de Israel, ¿cómo le digo? ¿Quién me envía? Y ahí cuando Dios da a conocer su nombre, ¿no? Que dice, yo soy el que soy, te envía, ¿no? Y Jesús cuando se manifiesta en la tierra durante su ministerio, Él usó esa frase, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy la resurrección y la vida. Constantemente el Señor reveló. ¿Y sabes qué, Leonardo? Sus enemigos, los enemigos de Jesús, siempre durante su ministerio terrenal, Leo, siempre entendieron lo que Jesús les quería decir. Sí. Siempre lo entendieron. Vamos a Juan capítulo 5 para ver un poco estos ejemplos. Juan capítulo 5, versículo 18. Los enemigos de Jesús, los que confrontaban constantemente a Jesús, 5:18. nunca dudaron cuando escucharon a Jesús decir estas cosas, ¿no? ¿Quién estaba tratando de decirles que era Jesús? Ellos lo entendieron inmediatamente. La autoridad del Hijo, el contexto. 5:18. ¿Qué dice ahí el apóstol Juan? 18, perdón. Que registra estas palabras del Señor. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. ¿no? El contexto del capítulo 5 es el milagro que hace Jesús de un paralítico que estaba en el estanque de Bethsada. Entonces, al final, como estabas leyendo vos, ahí Jesús claramente, ¿no? había dado a entender de que Él era Dios y precisamente sus enemigos lo entendieron a Jesús. Cuánto orgullo, ¿no? Los fariseos de esto. Claro, ¿cuál tendría que haber sido la actitud de esta gente? Postrarse, adorarlo. Tenerlo presente. ¿No? Pero sin embargo, ¿cuál fue su decisión? Tomar piedras para matarlo. ¿No? Qué increíble lo que es la incredulidad del corazón. Cuánta maldad, ¿no? Y muchos dicen, sí, pues esos judíos incrédulos. No. Ahí te está reflejando el corazón del ser humano, no solo del judío, sino del gentil. Si hoy en día lo tendrían enfrente, y este Harían loco mentiroso, ¿qué hace Si acá? Jesús se manifestaría en este tiempo, yo pienso que lo matarían más rápido todavía. Sí. Tenemos que entender de que el problema del ser humano Es el corazón. Pero es con Jesús lo tiene. Obviamente que es con Jesús, pero es su corazón, ¿no? Totalmente cerrado a Dios, un corazón totalmente rebelde a su Creador, desafiante a su Creador todo el tiempo. Por eso es tan clara, Leonardo, la doctrina de la corrupción total. Yo creo que todo el mundo sabe que tiene una moral tan alta nuestro Padre, ¿no? Que nadie puede llegar, porque a través de Él que podemos tener perdón, ¿no? Claro. Pero que ese orgullo lo hace rechazar, ¿no? Sí, el orgullo mismo. Pues, y creo que todos saben también que algún día van a tener que rendir cuenta. Claro, a lo que decís vos, que está bien, la reflexión que estás haciendo, pero eso nos lleva al punto de cuál es el problema del ser humano.
Y el problema del ser humano es un problema, como decís vos, moral. Sí. El problema del ser humano no es el problema de que le falta intelecto para entender. Ese no es el problema del ser humano. El problema del ser humano no es que la Biblia es muy difícil para entenderla. No, la Biblia es simple. Que creemos somos demasiado buenos. El problema del ser humano es moral. A él no le conviene, él no quiere saber que hay un Dios, porque si él reconoce que hay un Dios, eso implica que va a tener que rendir cuenta. Y él no está predispuesto a rendir cuenta. De hecho, el ser humano en su vida social, Leonardo, no le quiere rendir cuenta a nadie. No. Por eso nosotros podemos ver la rebeldía del corazón humano, que se revela ante todo lugar donde haya autoridad, el ser humano se revela. Así sea en un colegio, una fuerza de seguridad. Queremos romper esa barrera, No todos, quiere, no. O sea, le ofende la autoridad, no quiere la autoridad. Tenemos por eso una el humanidad problema, tan caída que queremos romper las barreras enseguida. exactamente, ¿no? Por eso el problema del ser humano es que el problema que tiene es un problema moral. Como el ser humano está caído en su pecado, ama su pecado, ¿no? Es un ser inmoral, entonces no quiere saber nada que exista un Dios, porque al reconocer eso, él evidentemente va ¿a qué? A tener que rendir cuenta. Y de hecho, va a tener que rendir cuenta. Todos. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, el juicio del gran trono blanco. Un día va a llegar eso. Y el juez de ese juicio, ¿quién va a ser? Jesús. Jesús. Por eso, más vale, arrepiéntete de tu pecado, cree en el Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados y la justificación de tu alma, porque si no lo vas a enfrentar a Jesús un día como juez, ¿no? Y sin conocerlo. Y sin conocerlo, obviamente, vas a conocer, ¿no?, la justicia del juez justo. Vamos a leer otro texto, Leonardo, en el capítulo 10, nuevamente de Juan, versículo, ahora habíamos leído el 30, ahora vamos a leer el 33, para que veamos que los enemigos de Jesús siempre entendieron lo que Jesús les estaba diciendo, que Él era Dios. 10:33. ¿Qué dice ahí? Si este no viniera de Dios, nada podría ser. 10:33. Estoy en el 29, perdón. 10:33. Sí, del 30, 31 Acá está. al 33. Sí. Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Ves el texto? Sí. ¿Lo alcanzamos a ver al texto? Que los enemigos Le de Jesús... respondieron los judíos Claro. diciendo, por buena obra no te apedrearemos. O sea, ya había hecho Exactamente, toda la cantidad de cosas que había hecho. Venía haciendo señales que claramente mostraban que él era el Mesías prometido por los profetas. Cuando se cansaron de que él le demostrara quién era, el orgullo seguía arriba Claro, ¿y qué le dice? No, te vamos a matar por la blasfemia. Claro, por blasfemia. Porque siendo hombre te haces Dios. Entonces ahí podemos ver que ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo, Sí, de completamente. que Él era Dios. Lo entendían claramente. Obviamente, como decíamos anteriormente, La impotencia te lleva a... la incredulidad. Claro, sí. La incredulidad en La el corazón. incredulidad y la impotencia te lleva a hacer esto ya enseguida. Viste que la gente... Porque la actitud, ¿cuál sería? ¿Cuál tenía que haber sido? Postrarse. Adorarlo. Sí, adorarlo. Adorarlo. Sí. Lo mismo pasa, Leonardo, Cuando con vos le hablas a una persona y ya le tocas ese tema, como no pueden llegar, vos sos pecador. Sí, todos somos pecadores. todos todos necesitamos la somos- nada salvación más del Señor. Que la recompensa la tenés cuando te arrepentís, vas a Cristo, ahí tenés la salvación. Exactamente. Pero bueno, y a Cristo, conocerlo, hacer la voluntad, luchar día a día. Sí, después viene el camino de la santificación progresiva, como se llama en la teología. Pero vemos claramente, nuevamente, que los enemigos de Jesús lo entendían a Jesús cuando él hacía estas afirmaciones. En este caso vemos que lo querían matar, no por las obras buenas que venía haciendo, que esas obras Pues ¿sabía quién era? testimonio de quién era él. ¿No? Estaban dando testimonio a esas obras de que él era el Mesías prometido en las profecías del Antiguo Testamento. Pero ellos dicen, no, te vamos a matar por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y claro, Ahora- él es el Dios hombre. Ahora, hermano,
ahí todavía no estaba el Espíritu Santo acá, ¿no? Todavía no. En este contexto, no. Pero sí, no, la obra del Espíritu Santo está siempre. Sí, pero lo que es importante, ¿no? Porque ellos conocían la Escritura, Obviamente. pero no tenían un Espíritu de Dios. No. Ellos eran moralmente para la gente. Ellos tenían un entendimiento de la Escritura, como en una parte en el Evangelio de Mateo, Jesús mismo los denuncia en ese sentido, que habían puesto sus tradiciones por encima de las Escrituras. Eran más amantes a sus tradiciones, a lo que ellos supuestamente habían entendido de lo que decía la revelación, pero todo distorsionado. Por eso cuando llega Jesús no lo pudieron ver, nunca lo pudieron ver y se ataron a sus tradiciones. Por eso Jesús los denunció. Sobre todo tenemos todo el capítulo 23 de Mateo. Sí, uno de los puntos estamos hablando. De su hipocresía. Pero volviendo al punto, vemos claramente, ¿no?, que los enemigos de Jesús sabían claramente quién era Él. Y obviamente los enemigos que hicieron, lograron su cometido. Acá dice el texto que lo quisieron apedrear, pero nosotros sabemos el final de la historia, lo terminaron colgando en una cruz. Claramente lo terminaron colgando en una cruz. Pero Jesús es Dios. Entonces, amén, ante esa pregunta que le hizo en Mateo 16:15 a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Nosotros que tenemos el canon bíblico cerrado, completo, nosotros podemos decir, Jesús es Dios. Amén. Y cuando decimos que Jesús es Dios, estamos diciendo, a Él toda la adoración, toda la honra, toda la majestad, todo el imperio le pertenece. A Él sea toda nuestra obediencia, toda nuestra adoración, todo nuestro servicio. A Él, porque Jesús es el Dios que se hizo carne en la encarnación para venir a morir en una cruz por los pecados de todos aquellos que un día, por su gracia, íbamos a creer en Él. Leonardo, ¿qué te parece si compartimos los contactos? Pueden comunicarse al 2396 44 23 47. Si están fuera del país, si están viendo el programa y tienen alguna duda, más 54 2396 15 44 23 47. Lo vuelvo a repetir. Más 54 02396 15 44 23 47. Ahí le van a estar respondiendo si tienen alguna duda, alguna inquietud, o que quizás también le prediquen el Evangelio, ¿no? Ese es el contacto que tenemos del ministerio. Como porque decía Leonardo, lo que hemos hablado es que todos vamos a enfrentar un juicio, pero tenemos la oportunidad de no ir a ese juicio por del la gracia. Arrepentimiento. Exactamente, y creer en Jesús, ¿no? Es la salvación que Dios nos ha dado. Ni hablar del versículo, uno de los versículos más famosos de las Escrituras para el mundo cristiano evangélico, ¿no?, que es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito con un propósito. Todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿A dónde? En la condenación eterna. Sino que tenga lo contrario, vida eterna. Amén. Entonces eso es lo importante. Vamos a ver otro texto que tenemos en Isaías capítulo 6, Leonardo, versículo 3 del profeta Isaías. Ahí cuando 6, comienza el llamamiento de Isaías a su oficio profético. Capítulo 6, versículo 3. Ya vimos a través de unos versículos, hay muchos más también, ¿no? Por tiempo no podemos introducirnos, ¿no? Pero ya vimos, son suficientes los que vimos para entender de que Jesús es Dios. Ahora vamos a ver que Jesús es santo. Obviamente, si Jesús es Dios, por decantación, Él es santo. Él es santo. Pero vamos a ver la visión que tiene Isaías allí, cuando Dios le hace el llamamiento al ministerio profético a Isaías. Capítulo 6, versículo 3. Y él uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. No, aquí estamos en esta visión que Dios le da al profeta Isaías del trono de Dios, de la gloria de Dios. Y en estas cosas que narra Isaías, que él ve en esta visión, dice que ve, verso 2, por encima de él, ¿no?, del trono de Dios, dice, había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban.
¿Y estos serafines qué hacían? El texto que vos acabas de leer, Leonardo. El uno al otro. Daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Así es. ¿Y Amén. por qué santo, santo, santo? ¿Por qué no 4 santos? ¿Por qué no 2 santos? Por la Trinidad. Por la Trinidad, lo que hablamos al principio. Acá tenemos otro pasaje donde muestra la Trinidad. Santo es el Padre, santo es el Hijo, santo el Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, el Hijo está aquí. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Amén. ¿Qué es Jesús? Santo. ¿No? En el trono, en la gloria de Dios, vemos estos seres angelicales, estos serafines, tributándole sin cesar, ¿no? Adoración, proclamando la santidad de este bendito Dios, ¿no? Compuesto por 3 personas. Como es que te iba a decir, el único que puede pagar nuestros pecados. El único, obviamente. El único santo. No hubo por eso. No hay un humano que pueda Claro. pagar tan Jesús semejante precio. Fue el único hombre en su parte humana, fue el único hombre que vivió en la tierra y cumplió la ley de Dios a la perfección. Él la cumplió. ¿Por quiénes? Por nosotros que vivimos violándola. Y luego de cumplirla por nosotros fue a una cruz y pagó por las violaciones que nosotros hicimos de su ley. Y es tan grande el sacrificio de Jesús por nuestros pecados que ya están cubiertos también los pecados que lamentablemente por seguir en esta naturaleza vamos a seguir cometiendo. Pero la buena noticia es que Jesús ya pagó en la cruz también por esos pecados. Amén. ¿No? Lo Gracias a Dios. grande y majestuoso del alcance del sacrificio de Cristo. Gracias a Dios que vino Jesús. Gracias a Dios, que Dios siendo sus enemigos, como dice Pablo en Romanos 5, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Y eso queda cuánto amor más grande que ese no lo podemos entender. No. Y mucho menos, ¿no?, en esta condición que estamos. Quizás la humanidad caída que tenemos. Quizás en la glorificación, quizás no, vamos a entender muchas cosas cuando entremos a la glorificación, a la perfección en espíritus y en cuerpos. Tendremos un panorama más amplio, una comprensión más profunda del plan de redención de Dios, ¿no? Viste que vos vas estudiando la Escritura, es imposible conocer toda la Escritura hasta el punto y coma, ¿no? Pero siempre tenés dudas, siempre querés saber más. Y la Escritura, Leonardo, son los pensamientos de Dios revelados. De toda la humanidad. La mente de Dios es infinita, nuestra mente es re finita. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para meter todos los pensamientos de Dios en nuestra mente re finita e imperfecta? Imposible. Pero lo bueno es que lo que necesitamos saber, el Espíritu Santo a través de la palabra, ¿no?, nos ha revelado esas cosas. Sí, para empezar que tenemos que arrepentirnos. De ahí en más. Y todo el tiempo tenemos que arrepentirnos también. Día a día. Es una vida de arrepentimiento también. Día a día. Porque todo el tiempo, como dice el libro de Crónica, ¿no? No hay hombre que no peque sobre la tierra, ¿no? Y es verdad. Y el que dice que no peca está mintiendo. Exactamente. Pero veamos, Leonardo, otro pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, el medio hermano del Señor, junto con Judas. Santiago, capítulo 1. Es tan maravilloso estudiar las Escrituras, leer las Escrituras, conocer el plan redentor de Dios que arranca allí en Génesis 3.15 y termina en Apocalipsis 22. Es maravilloso el plan de redención que Dios ha trazado desde la eternidad pasada. Versículo 13, ¿qué dice Santiago? El siervo Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Por qué esta revelación que nos da Santiago? Porque Dios, ¿qué es? Santo. Santo. Y estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, de Jesús, el cual es Dios y el cual es santo. Por eso dice Santiago... Nosotros somos tentados a nuestra propia concupiscencia. Claro, por eso dice Santiago ahí, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede tentar a nadie, Dios es santo. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios es santo. Está apartado de todo mal, de toda tentación. Es imposible que esas cosas le puedan suceder a Él. Ni Él tienta a nadie.
Ni él tienta a nadie. ¿Por qué? Porque es un ser santo, 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 puro, perfecto. Así es Dios. Y hablando nosotros de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, así es Jesús. Jesús es Dios y Jesús es santo, totalmente santo. ¿No? Veamos otro pasaje que estamos cerquita, Hebreos 4, versículo 15. 4:15. Jesús el gran sumo sacerdote. El gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran